Hola, hola, familia youtubera. ¿Cómo están todos? Espero que increíblemente bien porque hoy tenemos un vídeo que de verdad les va a encantar. Sí, como leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Kerem y Ande, y de esa promesa que todos creíamos que ya era una leyenda urbana. ¿Se acuerdan? Aquella que surgió como un susurro, como un eco entre los fans, y que hoy, al parecer, se ha hecho realidad. Pero no se preocupen, no vamos a soltar toda la información así, de golpe. Vamos a ir desgranando todo este misterio, esta sorpresa, poco a poco, con calma, para que lo disfruten al máximo. Así que preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones y pongan mucha atención porque lo que tenemos hoy es de otro nivel. Por cierto, si eres nuevo por aquí, o si te has despistado un poquito y aún no te has suscrito, corre, no esperes más. Pincha en ese botoncito rojo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y claro, bienvenido a esta gran familia. Ya verás que no te vas a arrepentir. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Bueno, vamos a hablar de Kerem y Ande, dos nombres que juntos, casi que hacen magia. Y es que desde que los vimos juntos en esa serie que nos robó el corazón, esa química, esa conexión, se convirtió en el tema de conversación de todo el mundo. Pero más allá de la ficción, había algo, una chispa que se percibía a leguas, algo que nos hacía soñar con que quizás, solo quizás, esa magia traspasara la pantalla. Y aunque muchos daban por hecho que solo eran buenos amigos, esa promesa, ese gran secreto, seguía flotando en el aire. Y cuando digo promesa, no me refiero a algo dicho con todas las letras, sino a esos comentarios, esas insinuaciones que dejaron caer en alguna entrevista, en algún encuentro con fans, en alguna publicación en redes sociales. Pequeñas pistas como migas de pan en un bosque, que nos hacían preguntarnos si de verdad había algo más. Y ahora, después de tanto tiempo, todo parece indicar que sí, que esas migas de pan nos han llevado a un tesoro escondido. Un tesoro que, para muchos de nosotros, es mucho más valioso que el oro o los diamantes. Porque se trata de la confirmación de un sentimiento, de una conexión que siempre supimos que existía, aunque a veces nos pareciera una fantasía. Para entender mejor todo esto, tenemos que viajar un poco en el tiempo, recordar esos momentos clave, esas entrevistas donde dejaban caer esas pistas que hoy nos hacen sentido. ¿Se acuerdan cuando en aquella entrevista, Kerem comentó algo sobre la importancia de los lazos que se forman en el trabajo? Sí, esa misma donde Ande sonrió de una manera que solo ella sabe hacerlo, una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Una sonrisa que reflejaba complicidad, cariño y algo más, algo que no se podía ocultar por mucho que lo intentaran. Era como si sus ojos hablaran por sí solos, como si se transmitieran mensajes encriptados que solo ellos podían entender. Y nosotros como fans, lo veíamos todo, lo analizábamos todo, tratando de descifrar cada señal, cada gesto, cada mirada. Éramos como detectives buscando pistas en un caso que nos importaba más que cualquier otra cosa. O cuando ambos compartieron en sus redes sociales fotos en lugares similares, casi al mismo tiempo, alimentando las sospechas, las teorías, los fanfics que corrían como la pólvora en internet. No eran coincidencias, lo sabíamos. Eran señales, migas de pan que nos indicaban que íbamos por el camino correcto. Cada foto, cada publicación, era una pieza más en el rompecabezas que estábamos armando. Eran pequeños detalles, sí, pero detalles que para nosotros, sus fans, eran grandes señales. Y ni hablar de esas miradas, esas conexiones visuales que parecían desafiar cualquier límite entre la actuación y la realidad. Era como si se entendieran con solo un gesto, con una mirada, un lenguaje secreto que solo ellos conocían. Un lenguaje que trascendía las palabras, que se comunicaba a través de la energía, de la vibración, del amor. Era algo palpable, algo que se sentía en el aire, algo que nos hacía suspirar y soñar con que algún día, ese lenguaje secreto se hiciera público. Y ahora, después de todo este tiempo, parece que ese lenguaje secreto se ha hecho público, se ha revelado ante nuestros ojos. Ya no es un secreto entre ellos, es una realidad que compartimos con ellos. Pero, ¿de qué promesa estamos hablando? ¿Cuál es ese gran secreto? Bueno, la verdad es que no hay una declaración formal, no hay una rueda de prensa, ni un post oficial en redes sociales confirmando nada. Pero sí hay evidencias, pistas mucho más contundentes que todas las anteriores. Y es que, como todos saben, el poder de las redes sociales es enorme, y hoy en día, es muy difícil mantener un secreto por mucho tiempo. Las cámaras, los celulares, los drones, todo está ahí, capturando cada momento, cada movimiento.
Y precisamente eso fue lo que pasó: un vídeo, una fotografía, una publicación que se filtró, que se viralizó, y que dejó sin palabras a todos sus seguidores. Un vídeo que no era una escena de la serie, que no era un montaje, que no era un sueño. Era la realidad, cruda y hermosa al mismo tiempo. Un vídeo que confirmó lo que muchos ya sospechábamos, que lo que sentíamos no era una ilusión, sino una verdad que solo necesitaba un poco de tiempo para salir a la luz. En ese vídeo se podía ver a Kerem y Hande compartiendo un momento juntos, un momento íntimo, un momento que despejaba todas las dudas, que confirmaba todas las teorías. Un momento que sin lugar a dudas demostraba que esa promesa, ese gran secreto, se había cumplido. Un momento que se convirtió en un hito en la historia de esta pareja, en un punto de inflexión que nos permitió ver que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino. Pero no se alarmen, no vamos a entrar en detalles específicos de lo que se ve en ese vídeo, porque nuestro objetivo no es invadir su privacidad. Sabemos que ellos también tienen derecho a su intimidad, y no vamos a traspasar esa línea. Lo que queremos resaltar es la confirmación de algo que todos, en el fondo, esperábamos, algo que nos llena de alegría y que demuestra que a veces, los sueños se hacen realidad. Y que la vida, a veces, es mucho más hermosa de lo que podríamos imaginar. Y es que como fans nos encanta ser testigos de estos momentos, nos encanta ver a nuestros ídolos felices, nos encanta sentir esa conexión, esa empatía que va más allá de la pantalla. Nos sentimos parte de su historia, de sus vidas, de sus logros. Y si ese momento involucra a dos personas que se admiran, que se respetan y que, al parecer, se quieren, pues mucho mejor. Porque cuando vemos que nuestros ídolos encuentran el amor, sentimos una felicidad que es casi nuestra, una alegría que nos invade y nos llena de energía positiva. La verdad es que no importa si son novios, amigos o lo que sea. Lo que realmente importa es verlos felices, verlos realizados, verlos disfrutando de sus vidas, tanto en el plano profesional como en el personal. Y si esa felicidad la comparten juntos, pues para nosotros, como fans, es un regalo maravilloso. Un regalo que apreciamos con todo nuestro corazón, un regalo que nos inspira y nos motiva a creer en el amor. Creo que muchos de nosotros nos hemos emocionado al ver las imágenes que confirman que esa promesa se ha cumplido, que ese gran secreto ha salido a la luz. Hemos derramado lágrimas de alegría, hemos gritado de emoción, hemos compartido nuestra felicidad con otros fans. Y no es para menos porque hemos acompañado a Kerem y Hande en este camino, hemos sido testigos de su crecimiento, de su evolución, y ahora, somos parte de este momento tan especial en sus vidas. Hemos vivido con ellos cada paso, cada logro, cada momento difícil. Y ahora, verlos felices juntos, es la mejor recompensa que podríamos pedir. Y lo más curioso de todo es que este gran secreto no se ha revelado a través de un comunicado oficial, sino a través de una filtración, algo que, en cierta medida, le da un toque aún más especial, más genuino. Es como si la vida misma se encargara de revelarnos la verdad, como si el destino tuviera su propia manera de contarnos las historias. Es como si el universo conspirara para que este momento se hiciera realidad, para que esta historia de amor tuviera un final feliz. Y es que a veces las mejores historias son aquellas que no se planean, aquellas que surgen de manera espontánea, aquellas que nos sorprenden y nos emocionan al mismo tiempo. Y esta historia, sin lugar a dudas, es una de ellas. Una historia que ha generado un revuelo en redes sociales, una historia que ha sido comentada, compartida, analizada hasta el más mínimo detalle. Una historia que ha despertado la pasión de los fans, que ha generado debates y discusiones, pero que al final, ha unido a todos en un sentimiento común, la alegría por ver felices a Kerem y Hande. Una historia que, más allá de ser un simple rumor, se ha convertido en una realidad palpable, en un hecho que ya nadie puede negar. Y como fans, no nos queda más que alegrarnos por ellos, apoyarlos en sus decisiones, y desearles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Desearles que sean felices, que se amen, que se respeten y que sigan construyendo su historia de amor. Pero más allá de la alegría que nos produce ver a Kerem y Hande juntos, es importante recordar que son personas, son seres humanos con sus propias vidas, con sus propios sentimientos, y que merecen todo nuestro respeto. Porque detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas de carne y hueso, con sus propias luchas, con sus propios sueños, con sus propias emociones. Por eso, aunque la curiosidad es inevitable, es importante no caer en la invasión de la privacidad, no generar rumores o chismes que puedan afectarles negativamente. No debemos convertirnos en acosadores, en invasores de su intimidad.
Debemos ser fans, pero también debemos ser personas respetuosas y consideradas. Como fans, nuestro papel es apoyarlos, es celebrarlos, es acompañarlos en sus caminos, pero siempre desde el respeto y la admiración. Debemos ser una fuerza positiva en sus vidas, no una fuente de estrés o angustia. Y es que la línea entre el fanatismo y el respeto es muy delgada, y es nuestra responsabilidad mantenernos siempre del lado correcto. No debemos dejar que nuestra pasión se convierta en obsesión. Debemos amar y apoyar a nuestros ídolos, pero también debemos respetar sus límites y sus espacios. Porque al final, lo que importa es que ellos sean felices, que ellos se sientan cómodos con sus decisiones, y que puedan vivir sus vidas de la manera que ellos elijan. Y eso implica respetar su privacidad, respetar sus tiempos, respetar sus sentimientos. Y es que volviendo al tema de la promesa del gran secreto, es maravilloso ver cómo algo que parecía una simple ilusión, un mero deseo, se ha convertido en una realidad tangible. Es como si hubiéramos sido parte de un cuento de hadas, donde los sueños se hacen realidad y donde el amor, de alguna manera, siempre encuentra su camino. Una historia donde la magia existe, donde los milagros ocurren, y donde el amor verdadero siempre triunfa. Y aunque esta historia aún tiene muchas páginas por escribir, estamos ansiosos por seguir siendo testigos de cada paso, de cada nuevo capítulo. Estamos ansiosos por ver cómo evoluciona su relación, por ver cómo crecen juntos, por ver cómo construyen su futuro. Y como siempre estaremos aquí apoyándolos, celebrándolos y compartiendo su alegría. Porque al final de eso se trata, de ser una comunidad, de ser una familia que se apoya, que se respeta y que se quiere. Una familia que comparte la misma pasión, que vibra con la misma energía, que se alegra con los mismos logros. Y queremos que Kerem y Ande sepan que siempre tendrán nuestro apoyo, que siempre estaremos aquí para ellos, en las buenas y en las malas. Y ahora que hemos desvelado este gran secreto, que hemos confirmado esa promesa que todos esperábamos, quiero recordarles que todo esto es gracias a ustedes, gracias a su apoyo, gracias a su pasión, gracias a su amor incondicional. Ustedes son el motor de este canal, ustedes son quienes hacen que todo esto valga la pena, y por eso, les doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Cada comentario, cada like, cada suscripción, es un regalo para mí. Es una muestra de que mi trabajo tiene un sentido, de que lo que hago es valioso para ustedes. Y sin ustedes nada de esto sería posible. Y sí, sé que este vídeo ha sido muy emocionante, que quizás algunos de ustedes todavía están procesando la información, pero quiero recordarles que esto es solo el principio. Aún tenemos mucho que compartir, mucho que comentar y por supuesto, mucho que celebrar. Así que no se desanimen, no se queden con la intriga, porque la historia de Kerem y Ande apenas está comenzando. Y por eso los invito a seguir conectados a este canal, a activar la campanita, a darle like a este vídeo y por supuesto, a dejar sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sobre todo, sus muestras de cariño. Me gusta saber lo que piensan, lo que sienten, lo que les emociona. Y recuerden, esta historia es de todos, esta alegría es compartida, y este canal es nuestra casa. Un espacio donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos expresar nuestras emociones, donde podemos conectarnos con otras personas que comparten nuestros mismos gustos y pasiones. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo que, sin duda, nos ha dejado a todos con una sonrisa en el rostro y una sensación de satisfacción. Hoy hemos hablado de Kerem y Ande, de esa promesa que cumplieron, de ese gran secreto que se hizo público. Hemos recordado esos momentos clave que nos hicieron sospechar, esos guiños que nos dieron pistas, y finalmente, hemos confirmado que nuestras teorías no estaban tan lejos de la realidad. Que nuestra intuición, que nuestro corazón, no nos engañaban. Pero más allá de los rumores y las filtraciones, hemos resaltado la importancia del respeto, de la admiración, y del apoyo incondicional que debemos brindar a nuestros ídolos. Hemos recordado que son personas, que tienen sentimientos, que tienen derecho a su privacidad y a su felicidad. Y es que al final, lo que importa es su felicidad, su bienestar y su derecho a vivir sus vidas de la manera que ellos elijan. Y como fans debemos ser parte de esa felicidad, no una fuente de estrés o angustia. Debemos ser un apoyo, no un obstáculo. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo, por haber compartido este momento tan especial, y por hacer posible que este canal siga creciendo. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes, contenido que los entretenga, que los informe y que, sobre todo, los haga felices.
Y es que este espacio es nuestro, es un lugar donde podemos compartir nuestra pasión, nuestros sueños y nuestras alegrías. Es un espacio donde podemos ser nosotros mismos, sin juicios ni prejuicios. Y por eso me siento muy afortunado de tenerlos como parte de esta gran familia. Una familia que cada día crece más, una familia que comparte el mismo amor por Kerem y Hande, una familia que se apoya, se respeta y se quiere. Ahora, antes de despedirme, los invito a dejar sus comentarios sobre este tema. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Cómo reaccionaron al ver las imágenes? ¿Qué les desean a Kerem y Hande en esta nueva etapa de sus vidas? Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, y todo lo que tengan para decir. Así que no se queden con la palabra en la boca, dejen sus comentarios que estaré encantado de leerlos y responderles. Y también me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordemos en próximos vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para mí, así que no duden en compartir sus ideas. Quiero que este canal sea un espacio donde todos podamos participar, donde todos podamos expresar nuestras opiniones, donde todos podamos sentirnos escuchados y valorados. Y bueno, ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Pero no se pongan tristes, porque ya saben que nos volveremos a ver muy pronto con mucho más contenido para ustedes. Recuerden, si les gustó este vídeo, déjenle un buen like, compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares, y con todos aquellos que aman a Kerem y Hande y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Pincha en el botoncito rojo o activa la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, familia youtubera. Los quiero mucho. Y recuerden, la magia del amor existe y a veces, los sueños se hacen realidad. Sigan soñando, sigan creyendo y sigan amando. Porque el amor es la fuerza más poderosa que existe, y es capaz de superar cualquier obstáculo. Hasta la próxima.